tardes a todos y a todas. Hoy damos la bienvenida al profesor Hisham Aidi para hablarnos sobre el estilo del Latin Jazz entre Tánger y La Habana. Hisham Aidi es un politólogo y documentalista que enseña en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es autor de numerosas obras. Su libro más reciente, Reverb Music, ganó el American Book Award. También es cofundador del Programa de Investigación Social de África y cofundador del Seminario Académico Ifriqiya en Colombia. Bienvenidas. Gracias, doctora Nina. Estoy encantado de estar aquí en el Graduate Institute. Les agradezco nuevamente la invitación y hablaré un poco sobre los vínculos musicales que existen entre América Latina y el Magreb, y más específicamente sobre el jazz mudéjar y el medley Tánger a La Habana que hicimos por el Día Internacional del Jazz en abril. Comenzaré con la historia del jazz en el norte de África y luego me concentraré en el jazz latino y en el jazz cubano en particular. Cuando los académicos hablan de la diplomacia cultural cubana y la música cubana, el enfoque tiende a estar en el sur y centro de África. Angola, Mozambique, la rumba congoleña, pero yo hablaré sobre el jazz latino en el Magreb. Y como veremos, el contacto cultural entre Marruecos y América Latina se remonta a más de un siglo. Para empezar, el jazz llegó a Tánger, Marruecos, en la década de los años 20, durante el periodo conocido como el Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem. Escritores y artistas de la era del jazz como Claude McKay, Langston Hughes y Anita Reynolds visitaron la ciudad costera, que entonces era una zona internacional. Claude McKay, el poeta, se interesó mucho por la música marroquí, especialmente la música gnawa y andaluza, y escribió su famosa novela Banjo en Tánger. En la década de los 30, los músicos de jazz estadounidenses que visitaban París comenzaron a actuar en los clubes de jazz del barrio europeo en Tánger. En 1935, la bailarina Josephine Baker filmó su película La princesa Tam Tam en la ciudad. Al año siguiente, Robert Juice Wilson, el saxofonista y violinista, nacido en Missouri, en el estado de Missouri, se instaló en Tánger y actuó regularmente en el Club Safari, el lugar de jazz más conocido en la ciudad. En 1941, Josephine Baker regresó. Baker actuaría en Tánger a lo largo de las décadas y su último espectáculo fue en la Cinema Mauritania el 19 de abril de 1970. Y por supuesto el programa de diplomacia del jazz estadounidense comenzó en 56. En el centro de esta escena musical estaba el joven Jacques Mouyal, un aficionado del jazz marroquí que ha vivido aquí en Ginebra durante más de 60 años. En el 56, Jack era un joven estudiante de secundaria, pero ya tenía un programa de jazz semanal en Radio Tánger, el Club de Jazz, que se transmitía todos los viernes por la noche a las 8:30. Voice of America pronto contrató al joven de 15 años para producir traducciones al español del programa de Willis Conover, Jazz Hour, que luego se transmitieron en Voice of America español. Cuando el Departamento de Estado americano lanzó su programa de jazz en el 56, una de las paradas habituales de los músicos estadounidenses era Tánger. Cuando el flautista Herbie Mann vino a actuar a la ciudad en marzo del 59 con Carlos Patato Valdés y José Mangual, Mouyal recibió el encargo de presentar su concierto en el Cinema Alhambra. Publicó una reseña en el Tangier Times presentando a los lectores al jazz afro-cubano. En julio del 59, después de un encuentro casual en el Boulevard Pasteur, Mouyal invitó al pianista Oscar Denard
el contrabajista Jamil Nasser y el trompetista Idris Suleiman y el baterista Buster Smith a una sesión improvisada en el estudio de Radio Tanger. Yo bromeo con mis amigos sudafricanos diciéndoles que esta grabación, American Jazzmen, For American Jazzmen in Tangier, fue el primer álbum de jazz grabado en el continente africano, hecho en Tánger, porque yo sé que hay un argumento que dice que el jazz en África empezó en Sudáfrica, con el Swing Band de Durban, que grabó sesiones en los años 40. Pero eso es swing, es otra cosa. Perdón. Volvemos a los vínculos entre Cuba y Marruecos. El Rif, la región noreste de Marruecos, ha sido parte del imaginario nacionalista cubano desde finales del siglo XIX. Algunas zonas del norte de Marruecos, Ceuta, Melilla y brevemente Tánger, cayeron por primera vez bajo el dominio español en el 1497. Unos años después de que Cristóbal Colón desembarcará en la Española y el norte de Marruecos, desde entonces se vincularía al Caribe. Hasta la guerra hispanoamericana del 1898, los disidentes políticos y los soldados rebeldes en Cuba serían exiliados a Ceuta. Juan Gualberto Gómez, periodista afrocubano y aliado cercano del nacionalista José Martí, fue desterrado a Ceuta. Al igual, Emilio Saburín, estrella del béisbol y disidente político. El norte de Marruecos ha sido parte del imaginario nacionalista cubano al menos desde 1893, cuando el poeta y el nacionalista cubano José Martí escribió su famoso poema en apoyo del levantamiento berebere contra el dominio español en el norte de Marruecos. Seamos moros, los que probablemente moriremos a manos de España. Este es un texto que se enseña hasta el día de hoy en las universidades cubanas. Cuando yo voy a Cuba y me encuentro con cubanos de una generación anterior, me preguntan sobre el Rif y Melilla. ¿Dónde queda el Rif? Y hay de hecho un artículo maravilloso que escribió el historiador español Bernabé López sobre José Martí y el mundo árabe. Pardon. En 1921, cuando Abdelkrim al-Khattabi, el líder anticolonial marroquí, infligió una derrota al ejército español en Anhual, este resonó al otro lado del Atlántico. 30 años después, la batalla de Anhual inspiraría a Fidel Castro y a sus asociados mientras planeaban su revolución. En noviembre del 56, cuando Fidel y sus combatientes establecieron un campamento en la cordillera de Sierra Maestra y lanzaron una guerra de guerrillas contra el ejército de Fulgencio Batista, los combatientes de Castro siguieron el ejemplo de Abdelkrim. Como escribe Fidel Castro en su biografía, el coronel español Alberto Bayo, cuyo mejor alumno fue el Che Guevara, aplicó las tácticas de las guerrillas marroquíes de Abdelkrim para permitir que los combatientes de Castro salieran de la Sierra Maestra. En el 56, la zona española de Marruecos ya se había unido al propio Marruecos, pero Tánger seguía siendo una zona internacional y Castro se encargaría de liberar el norte de Marruecos y Tánger, considerada una colonia decadente, como La Habana bajo Batista. Radio Habana comenzó a transmitir propaganda antifranquista directamente al norte de Marruecos y España, mientras que Cuba extendía su apoyo a varios movimientos de liberación africanos. Volveré a eso en un momento. Tanto Tánger como La Habana habían cautivado durante mucho tiempo a escritores, anarquistas, mafiosos, a la alta sociedad occidental con sus playas bellas, casinos y gobiernos débiles y pro-occidentales que rara vez aplicaban la ley a los extranjeros. Probablemente después de Tánger, La Habana era la capital mundial del vicio, escribió el poeta afroamericano Amiri Baraka en el 55 cuando aterrizó en Cuba.
Cuando Castro llegó al poder el 1 de enero del 59, varios magnates abandonaron La Habana y se establecieron en la zona internacional de Tánger, al igual que un puñado de cubanos que vivían en la España de Franco y que de repente se encontraron como personas non gratas. El cantante de boleros, Antonio Machín, por ejemplo, cayó en desgracia ante Franco porque su hija era sospechosa de ser comunista. Huyó a Tánger. Otro artista cubano exiliado que acabó en Tánger después del 59 y actuó en el Teatro Cervantes en la ciudad de Tánger fue Carlos Patato Valdés. Me gustaría mencionar de pasada que hay una literatura fascinante sobre la influencia de los instrumentos moriscos y africanos que cruzaron el Atlántico con los conquistadores. La gaita, el pandeiro, el rabab, en portugués rabeca chulera, usado en el foro brasileño, en árabe rabab, y por supuesto el tres. Algunos de ustedes recordarán que en el documental sobre Buena Vista Social Club, creo que fue Patato Valdés que describió el tres como un descendiente del Oud, que vino de Arabia, que vino del desierto, él dice. Pero hay literatura sobre la influencia cultural morisca y mudéjar en general que viajó desde Portugal a España, pero hay literatura sobre la influencia cultural morisca y mudéjar que viajó desde Portugal y España a las Américas. La música, la arquitectura, etc. Recomiendo el libro de Carlos Fuentes, El espejo enterrado. Cuando comenzó la Guerra Fría, Castro continuaría sus esfuerzos por ganar influencia sobre la ciudad de Tánger. La diplomacia cultural cubana y soviética en Marruecos nunca despegó. Voice of America estaba presente en Tánger y el puerto marítimo se convertiría en un centro para la diplomacia del jazz americana. La rumba nunca despegó en Marruecos como lo hizo en el Congo, Angola o incluso Argelia, otros estados africanos donde Cuba estaba muy presente culturalmente. La influencia de la música cubana en el norte de África fue evidente en la música de artistas argelinos como Maurice El Mediuni y Lil Monte a fines de las décadas de los años 50. Y también podría mencionar el tango árabe del cantante tunecino José de Sousa y el argelino Lili Bonish. Y como han demostrado los historiadores, después del Festival Panafricano de Argel del 69, que mostró los sonidos revolucionarios de Cuba, la capital argelina y Orán se convirtieron en estaciones de paso para grupos congoleños, como el Bantu de la capital, que se dirigían a Cuba. Hay tres personas fundamentales para comprender este encuentro del Latin Jazz en Marruecos. Jacques Muyal, a quien ya mencioné, Maurice El Mediuni, el argelino pianista, quien aprendió a tocar ragtime y la rumba cubana en su piano de los soldados puertorriqueños que se desembarcaron en Argel en el 1942, y finalmente el escritor catalán Juan Goytisolo, fallecido en el 2017, que tenía un gran interés por el mudéjarismo cultural en América Latina. Goytisolo fue uno de esos izquierdistas que, desilusionados con la Revolución Cubana, se mudaron a Argelia y luego, desencantados por el derrocamiento de Ben Bella en el 65, se mudaron a Tánger. Más que ningún otro autor, Goytisolo descubrió un paralelo entre Tánger y La Habana, entrelazando las dos ciudades, moviéndose del malecón de La Habana a la avenida de playa de Tánger. Goytisolo invitaría a Tánger escritores cubanos eminentes, como Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy. Impulsaría la biblioteca José Martí en La Habana para que hiciera traducciones de escritores marroquíes, como Edmond Amram El Maleh. Desde que Marruecos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas en el 2018, ahora tenemos una asociación literaria dedicada a las relaciones culturales
cubana marroquíes, dirigida por la profesora Aranda Jobruni. A mediados de la década de 2000, en los años 2000, en parte como respuesta a la influencia de Hugo Chávez, quien había comenzado a construir escuelas bolivarianas en campamentos saharauis para difundir el humanismo revolucionario, la diplomacia marroquí, como respuesta, revivió un discurso de influencia marroquí al otro lado del Atlántico. Este había comenzado como un discurso de solidaridad que Ala al-Fassi y otros nacionalistas marroquíes habían introducido a finales de los años 40 para ganar el apoyo de los estados latinoamericanos en la ONU. Subrayaban el papel del Andalus como una fuente cultural para España y la civilización hispánica en general. Este es el discurso oficial de lo que yo llamo la afroconvivencia. Marruecos como una mezcla, la idea de Marruecos como una mezcla armoniosa de civilizaciones de África y Oriente. Me gustaría señalar que existen discursos similares entre nacionalistas latinoamericanos. Fidel Castro, por ejemplo, citaba a menudo a José Martí y afirmaba que los cubanos son de ascendencia africana o morisca. En Brasil, en la década de los años 30, el antropólogo Gilberto Freire, el padre del nacionalismo brasileño moderno, planteaba argumentos similares sobre la democracia racial en Brasil. En su famoso libro Casagrande y Senzala, Los amos y los esclavos, Freire afirma que las relaciones raciales en Brasil eran más armoniosas porque la civilización brasileña tenía sus raíces en el Portugal morisco con su sensual mezcla de civilización africana y oriental. En mediados de la década de 2000, Lula comenzó a revivir el discurso de Freire y a reclamar solidaridad con África y el Medio Oriente. Los libros de Freire se traducirían al árabe y se presentarían en la embajada brasileña en Marruecos y en el Líbano. He escrito en otros lugares sobre la música y el orientalismo brasileño, como la samba y la tropicalía de los años 70 se inspiraron en la música africana y árabe. La influencia del levantamiento de los esclavos musulmanes en Bahía, la revuelta de los malé, su influencia sobre el hip hop brasileño, sobre todo en Salvador. El mito de la mora encantada que vemos en el carnaval, en las actuaciones de Shakira, en la canción de salsa clásica La Mora de Rubén Blades y Willy Colón. Volviendo al jazz latino, al Latin Jazz. En el 67 el pianista Randy Weston abrió African Rhythms, un club de jazz en la planta baja del Cinema Mauritania en Tánger, e invitó músicos como el pianista Ahmed Jamal y el baterista Max Roach. Jacques Muyal fue parte de este proyecto desde el principio. Randy Weston eventualmente se mudaría a Suiza para continuar su trabajo con Muyal. De hecho, gran parte del archivo de Randy se encuentra aquí en la oficina de Jacques, en Nyon. Pero Muyal se convertiría en un vínculo fundamental entre las escenas de jazz de Tánger, La Habana, Nueva York y París. Era un amigo muy íntimo de Dizzy Gillespie, cercano a Oscar Peterson y Max Roach, y sigue colaborando con Paquito de Rivera y la Fania All Stars. Produjo una serie de discos de jazz memorables. Recomiendo el documental Jazz, The Only Way of Life, realizado por la televisión suiza, sobre la vida de Jacques Muyal. Muyal también fue uno de los primeros cronistas de la música latina en Tánger. De niño iba al Teatro Cervantes, donde vio al bolerista cubano Antonio Machín, el cantante argentino Carlos Gardel, el cantante mexicano Jorge Negrete, que subió al escenario montado en un caballo blanco. Y en el Club Safari, Jacques conoció a Robert Juice Wilson, saxofonista, y escribió un hermoso perfil de Wilson para la revista Jazz Magazine en 1960. En el 55, Muyal, a los 15 años, ya presentaba el programa Le Club de Jazz, que se emitía todos los viernes por la noche a Radio Tánger Internacional.
Poco después, el promotor francés Marcel Romano, que había reclutado a Miles Davis para grabar la banda sonora de la película Ascenseur pour l'échafaud en el 58, llegó a Tánger y empezó a trabajar con el joven DJ marroquí. Muyal escribiría la letra en español de la canción No hay problema, interpretada por Art Blakey para la película de Romano Les Liaisons Dangereuses. La sesión que Muyal grabó con el pianista Oscar Nard en el 59 en Radio Tánger es la única grabación que tenemos hoy en día de este joven pianista genial que murió poco después en el Cairo. American Jazzmen in Tangier, que se publicó en 2017, son dos discos. El primero es la sesión de Radio Tánger del 59 y el segundo una grabación que Jamil Nasser envió a Muyal hace 45 años del cuarteto de Suleiman y Oscar Denant tocando en una fiesta en el apartamento de Quincy Jones en Manhattan a los principios del 59. Yo llegué a Nueva York hace más de 30 años y rápidamente me di cuenta que Tánger ocupa un papel curioso en la imaginación del jazz americano. Si escuchas WBGO, la emisora de jazz en Nueva York cualquier mañana, en algún momento oirás un remolino de viento, tambores y una voz que dice: imagínate en Tánger, escuchando morning jazz, mientras la arena sopla contra los paravientos. A mediados de los años 50, el crítico de jazz eminente Albert Murray, un joven capitán destinado en la base aérea americana de Noisser en Casablanca, impartió una serie de conferencias en francés sobre el significado del jazz. Subrayó que esta forma de arte era creación del afroamericano, añadiendo de forma un tanto críptica que el jazz en África no existe, con excepción de Lionel Hampton, Louis Armstrong, cuando vienen a Tánger, Casablanca o Marrakech. Yo creo que Murray hablaba de forma prematura. Mientras Murray escribía, una escena de jazz estaba naciendo en varias ciudades africanas, empezando por Tánger. En junio del 72, Weston organizó el primer festival de jazz panafricano en Tánger, en el que invitó el saxofonista Dexter Gordon, la cantante Odetta, Billy Harper, Pucho and his Latin Brothers, y el festival de junio 72 en el Teatro Cervantes. La colaboración entre Randy Weston y los Gnawa, sobre todo con el maestro Abdallah Al-Gord y Jacques Muyal, y el apoyo de aficionados locales como Abdeslam Akabund y Lotfi Akal'i, convertirían el Centro Cultural del Gnawa en la Medina de Tánger en un centro de jazz en la embajada de jazz en el norte de África. Tánger ha inspirado una serie de composiciones memorables, entre ellas Tangier Blues de Indri Suleiman, In Tangier de Herbie Mann, Night in Medina, Tanja, Tangier Bay de Randy Weston, Interzone Suite de Ornette Coleman y Main Street Medina de Archie Shepp y Dargnawa. La música continúa, al igual que las colaboraciones del Latin Jazz. Muyal ha producido recientemente documentales para la televisión española, incluso una sobre el saxofonista Paquito de Rivera, un documental que se llama Mi vida sexual. Su último disco de jazz latino es una joya de bossa nova en piano titulada Kenny Barron and the Brazilian Nights, grabado en Río de Janeiro. Esta tradición del jazz continúa en Tánger. En la década de los 90, el Festival de Asila, fundado por el embajador y ministro Mohamed Ben Issa, comenzó a atraer artistas de jazz, y luego Philippe Laurent lanzó Tan Jazz en el año 2000, yo creo. En 2015 organizamos una fiesta de bienvenida, Homecoming, para Randy Weston en el Risé Reñó, en Tánger. Luego, en el 2016, Weston tocó en el Festival Gnawa de Essaouira un hermoso concierto al aire libre transmitido por la televisión marroquí.
En el 2023, 5 años después de la muerte de Randy Weston, decidimos celebrar la historia del jazz de Tánger en el 19 de junio, Juneteenth, el día que los americanos conmemoran el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Invitamos a TK Blue, miembro del quinteto de Randy, a tocar con Dark Gnawa, y creo que fue ese evento que incluyó talleres y actuaciones lo que llevó a UNESCO a elegir Tánger para el Día Internacional del Jazz en el 2024, en abril 2024. La UNESCO y el Instituto de Herbie Hancock se puso en contacto con nosotros en Dark Gnawa. Para el concierto principal teníamos 2 segmentos con Dark Gnawa y varios músicos de jazz, entre ellos Didi Bridgewater, el joven pianista Sharp Bradway, etc. Pero pensábamos que el espectáculo también debía honrar la historia del Latin Jazz de Tánger y la tradición musical andaluza de Marruecos, que es la música clásica de Marruecos. Así que escribimos un itinerario musical que podría empezar con las composiciones de Randy Weston, por ejemplo Tangier Bear o Tanja, con el conguero cubano Candido, y luego cruzaríamos el Atlántico para un danzón o bolero cubano, y luego regresaríamos al norte de Marruecos y Andalucía con la composición de Abdelsadek Shakara, una figura importante de la música moderna de Marruecos que grabó con Lebrejano en los años 80, mezclando su canción Bente Bledi, hija de mi país, con La Tarara, un poema de Federico García Lorca. Y luego de vuelta al lado africano del estrecho con Ya Raya, la clásica canción del argelino Dahman al-Harraj sobre el exilio norteafricano. Así que llamé un amigo, Román Lajara, guitarrista y tresero, un músico nominado al Latin Grammy, nacido en la República Dominicana, pero criado en Marsella. Lajara conoce muy bien el repertorio latino, así como la música del Magreb y sabe dónde las dos se pueden converger. De hecho, cuando era joven, Román tocó con Maurice El Mediuni en Marsella. También tiene un diploma en ciencias políticas y composición de jazz, así que confié en que podría aportar una visión internacionalista al tema. De todos modos, Lajara escribió un hermoso medley que comienza en Tánger y luego pasa a Lágrimas Negras, el bolero clásico de Miguel Matamoros. Invitamos a Marcus Miller para un solo de bajo, el percusionista marroquí Ghani Kriji en las congas. Ghani es el percusionista de Sting, y a Antonio Serrano en la armónica, y por supuesto Román tocando el 3. Creo que tuvo una buena acogida, pero espero que pueda ser el inicio de un diálogo más amplio entre el Latin Jazz y la música andaluza. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Si hay preguntas,